Vamos a la presentación entonces. Es importante entender cómo se da esta dinámica de abuso, ¿no? No es que de repente el nene, ni el niño, la niña o el adolescente fue abusado. Hay toda una preparación. Sobre todo no podemos dar unas características a simple vista de la persona que es una posible agresora, ¿no? Digamos, tiene que haber en esto toda una dinámica, que hay una fase de vinculación y seducción, ¿no? Empieza el contacto con el niño, digamos, el vínculo de confianza, ya lo conoce. Perdón, antes de seguir, tengamos en cuenta que el 85, casi 90% de los abusos sexuales se da o en la familia, con familiares, con conocidos. El niño conoce al agresor. Ahora, ¿cómo es que se permite esto? Lo conoce. Esta persona que conoce al niño se va vinculando, lo va seduciendo, ¿no? Con favoritismo, entra en confianza, lo va, digamos, corriendo a lo mejor de fuentes de apoyo, lo va separando a lo mejor de las relaciones intrafamiliares, le empieza a hacer regalos, le empieza a decir, digamos, como que es el mejor, que de todos los niños es el favorito, digamos, empieza a armar todo este camino para llegar al abuso. Esta es la fase de vinculación y seducción. Son muy, muchos de ellos son muy carismáticos, enseguida se enganchan con el niño, con cosas, con historias, con sentarse al lado, con contarle cosas, haciéndose cómplice con las cosas que hace el niño o con los gustos, pero todo es esta preparación. Luego de haber preparado esta fase, el agresor empieza con una interacción sexual abusiva. El contacto es progresivo y más intrusivo, ¿no? Se va quebrando la resistencia del niño de a poco, a veces empieza con una preparación carente de contacto, ¿no? Le empieza a mostrar el celular o a espiar pornografía o compartir charlas o chistes sexuales. Esto, digamos, con los niños y adolescentes, digamos, ya más grandes, ¿no? Empieza, digamos, de a poco, ¿no? Primero se ganó la confianza y después ya empieza a hacerlo partícipe, ¿sí? De ciertas acciones, sin tocarlo, ¿no? ¿Sí? Por ahora es mostrándole, va preparando el camino. Siguiente. Luego llega la fase del secreto, ¿no? Que eso es lo que alimenta el abuso. Se basa en el favoritismo, en la coerción o directamente una amenaza más explícita. Dentro de este favoritismo, yo he llegado a escuchar cosas terribles, ¿no? Que la prefiere más a la niña, mira, porque vos sos mejor, vos sos más linda, yo te elegí a vos en vez de elegir a tu hermana. Digamos, empieza con todo eso. Después también empieza con una amenaza, dependiendo cómo es la situación. Yo después voy a contar un par de ejemplos de casos que se dieron, que pasaron por esta situación. O con una amenaza más explícita. Mirá, la verdad que si vos se lo contás a tu mamá o a algún familiar, le va a pasar esto a tu familia. O voy a ir con tu hermanita más chiquita. O les voy a sacar tal cosa. Hay una amenaza, una coerción sobre el niño. Un favoritismo, una amenaza y un secreto. Esto no se lo tenés que contar a nadie. A veces son amenazas y a veces es con un secreto en el sentido de decirle, no, mira, esto, como vos sos mi favorita, esto queda entre vos y yo. Vos mejor no se lo cuentes a otro porque no van a entender. Yo a vos te quiero de verdad, quiero lo mejor para vos, pero los demás no lo van a entender o van a pensar que es envidia, ¿por qué lo estamos haciendo? Digamos, y ahí ya tiene al niño con el secreto, con la amenaza y con el favoritismo. Llega una cuarta fase, la del develamiento. El niño, digamos, muchas veces tarda bastante tiempo en contarlo. Yo atendí un caso la semana pasada donde tardó 3 años en contárselo a un familiar, ¿sí? A veces son intencionales y a veces es accidental, sin darse cuenta lo cuentan.
Y cuando ya tenemos esta parte del develamiento, que el niño dijo algo, ahí uno puede llevarlo a la intervención. Es importantísimo esta fase de develamiento a quien el niño se lo cuenta y más que nada cómo reacciona la persona a quien le está contando y está develando este secreto. Y después es la fase represiva, cuando la reacción del resto de la familia no apoya el relato del niño, este se retracta, ¿sí? Quiere volver todo para atrás y dice que no es verdad, ¿no? Y en este caso el niño está siendo doblemente victimizado porque, digamos, cuando le pasó el abuso y ahora de nuevo frente a la familia que no le creen el relato, frente a, digamos, la incredulidad o ciertas acciones que pueden tomar. Yo he tenido casos de chicos, niñas, que le han contado a la madre y la madre no las ha escuchado, no, ¿qué estás diciendo? No es verdad, esto no es así, una vez, dos veces, y, digamos, ante la falta de intervención del adulto, el abusador seguía, ¿sí? Y en otros casos, frente a la confesión de lo que estaba pasando a la madre, digamos, en ciertas situaciones donde, digamos, el agresor era la pareja de la madre y era el que proveía la asistencia económica a esa familia, la madre prefería callar y no perder toda la asistencia económica en detrimento del abuso de la niña, ¿no? Digamos, son situaciones terribles. Pensemos en qué pasa con ese niño, esa niña, ese adolescente que va a contárselo a alguien que es alguien de su familia, que es su mamá, y actúa de esta manera, ¿no? Digamos, ahora después vamos a ver las graves consecuencias y las marcas que deja en la vida del niño todo esto. Esto es la dinámica abusiva, ¿no? Porque a veces dice, pero ¿por qué no dijo? ¿Por qué no se fue? ¿Por qué no corrió? Digamos, hay todo un entramado alrededor del abuso, del cual el abusador toma, digamos, como para llevarlo a que se mantenga en secreto y que el niño o la niña o el adolescente no lo cuente. Muchas veces estas situaciones de abuso se dan una o dos veces, a veces una, dependiendo cómo evoluciona, si lo cuenta o no lo cuenta, y muchas veces se prolonga en el tiempo, porque no hay una intervención de un adulto que escuche al niño que está pidiendo ayuda, cuando muchas veces prefiere a lo mejor no decirlo y queda totalmente atrapado. Muchas veces pensamos y decimos, bueno, pero ¿por qué no lo dijo? No lo dijo porque no puede. El niño está atrapado en esta trama abusiva. Pensemos que es un niño, depende del adulto, es vulnerable, digamos, necesita que alguien lo ayude. Y es justo el adulto mayor que tiene que protegerlo, el mayor que está siendo el agresor, a eso me refiero, lo está agrediendo de esta manera. Sigamos. Decíamos que el abuso sexual infantil siempre, siempre produce efectos y siempre, siempre tiene consecuencias. La manifestación y la intensidad no es la misma en todos los casos, sino que depende de distintos factores o mediadores del impacto. De todos modos, es importante explicitar que la asistencia con tratamiento adecuado es imprescindible para paliar los efectos del abuso sexual y que los niños, niñas y adolescentes abusados que no tienen acceso a ayuda profesional especializada están en situación de mayor riesgo de padecer secuelas a corto, mediano y largo plazo. Los factores que nosotros podemos considerar como mediadores del impacto y que los cuales explican las diferencias individuales que se observan, porque no todos los casos de los niños, niñas y adolescentes abusados es igual, ¿no? Pero estos son los mediadores que tenemos que tener en cuenta. Edad de inicio del abuso. ¿Cuándo se inició este abuso? ¿Cuánto tiempo duró el abuso? Quizás en un niño más pequeño, hablemos de un niño de 3, 4 años, el impacto va a ser diferente, está
digamos, es tremendo igual, necesita asistencia, necesita tratamiento, necesita restauración, pero el impacto es diferente y es menor. Después, otra de las cosas, duración y cronicidad del abuso. ¿Cuánto tiempo estuvo sucediendo esto? ¿Fue una sola vez? ¿Se mantuvo en el tiempo? ¿Cuánto duró este abuso? El grado de intrusión de este abuso. ¿Estuvo el uso de la fuerza? ¿Este abuso fue solamente a través de imágenes, de películas? ¿Fue solamente exponer al niño a ver relaciones sexuales entre adultos, donde a lo mejor no hubo contacto físico o hubo uso de la fuerza, se lo agarró al niño digamos, por la fuerza, hubo un contacto físico, hubo penetración? Digamos, ese impacto va a ser totalmente diferente al otro, que deja secuela, que deja efectos y consecuencias en los dos casos. También tiene que ver como mediador el tipo de vínculo con el abusador. Digamos que lo peor tiene que ver con, digamos, el vínculo de padre-hijo, madre-hijo, abuelo-hijo. Puede ser a lo mejor un maestro, un profesor de la escuela o de algún lugar donde va a practicar algún deporte. Puede ser siempre personas en un estado de autoridad, ¿no? También, lamentablemente, lo estamos viendo en las iglesias, ¿no? ¿Quién era el que abusó? Era uno de los profes, era uno de los líderes. Digamos, eso impacta en el impacto que va a tener esta agresión. Ausencia de apoyo materno y del entorno. Cuando el niño devela esto y la madre no lo apoya, no quiere escucharlo, le dice que eso es mentira, que está equivocado, que eso no es así, o del entorno familiar que enterándose, digamos, minimizan lo que pasó o no hacen absolutamente nada, también es un factor que influye en el impacto que este abuso tiene en el niño. También otra de las cosas que tiene que ver si existe otro tipo de maltrato, quizás además del abuso sexual, capaz que este niño, niña o adolescente sufre maltrato físico, maltrato emocional y encima, digamos, el abuso sexual. Ya ahí, digamos que el impacto es aún mayor todavía. Y también otra de las cosas que tenemos que pensar, que es un mediador del impacto, si fueron varios los que abusaron del niño o si fue un único perpetrador. Entonces, cuando uno ve esto, dice, pero ¿cómo puede ser varios? Sí, yo no les puedo explicar las terribles situaciones que viven los niños. Tan lejos de la infancia soñada por Dios para ellos, ¿no? En propósito. Pero de todo, ahora vamos a ver algunos de estos casos. Por eso puede haber más de un perpetrador. Siguiente. Hay muchos indicadores que nos pueden proporcionar un indicio de que algo está pasando o ha pasado con el niño, como que nos lleva a sospechar, ¿no? Y hay indicadores físicos e indicadores psicológicos. Dentro de los indicadores físicos hablamos de lesiones en la zona anal, vaginal, desgarro, sangrado, enfermedades de transmisión sexual, presencia de semen en el ano o la vagina y embarazo, ¿sí? Muchos de estos indicadores pueden darse como indicadores físicos, pero hay algo que tenemos que tener muy en cuenta, que yo ahí lo pongo, que es, si no hubiese ninguno de estos signos físicos, no quiere decir que el relato de la víctima no es válido. Es decir, la ausencia de signos físicos no invalida el relato y lo que está contándonos la víctima.
se calcula que solamente un 25% de los casos recibidos de abuso sexual infantil presenta signos físicos. Hay otros indicadores, como los indicadores psicológicos, que es el relato, las conductas sexualizadas no esperables para la edad, el trastorno de estrés postraumático o síntomas compatibles y trastornos disociativos. Las conductas sexualizadas, eso también es algo que nos tiene que llamar la atención en el niño. Yo he visto niños que a través del juego, con muñecas, muñecos, manifiestan o muestran, o el juego es la manera de expresar algo que han visto que ha pasado con ellos, ¿no? Y que tiene que ver con las conductas sexualizadas, trasladadas al juego, pero también conductas sexualizadas en el niño, ¿sí? Muchas veces tiene que ver con la masturbación, la frotación de las zonas genitales. Hay varios indicadores que nos están mostrando que hay una sospecha de esto. Incluso cierta manera de expresarse del niño en sus conductas que no son propias de la edad, ¿no? ¿Pero qué le pasa? ¿Qué está haciendo? ¿No? Y es una manera de llamarnos la atención. El trastorno de estrés postraumático tiene que ver con un conjunto de síntomas que aparecen luego de un acontecimiento o de una situación estresante o traumática. Que esa situación es imprevista, impensable, como es el abuso sexual. Aparece temor, aparece desesperanza, al niño o al adolescente aparecen con pesadillas, aparecen imágenes de lo vivido, imágenes que de repente están y le aparecen en su mente, recuerdos de esa experiencia, alteraciones en el sueño, están en un estado hiperalerta, a saber por dónde es que va a venir algún tipo de agresión, les afecta la memoria, ahí tienen trastornos de concentración. Todos estos son trastornos que se dan luego de vivido el trauma y que muchas veces hacen que reexperimenten el trauma vivido, ¿no? A través de estas imágenes o conductas. Muchas veces dentro de estas situaciones postraumáticas evitan estar en ciertos lugares, evitan, digamos, cuando no quieren quedarse a lo mejor con una persona. Hemos tenido situaciones de abuso a lo mejor de personas que quedan al cuidado del niño y que el niño no lo puede poner en palabras lo que pasó, pero digamos llamativo que a lo mejor llega el cuidador de un día para otro y el niño empieza a llorar, a gritar que no se quiere quedar con esa persona, que con esa persona no. Puede ser algún tipo de alerta por un abuso sexual, también puede ser por otro tipo de maltrato. Pero aparecen todas estos síntomas de un estrés que tiene que ver con lo vivido en esa situación traumática. Sigamos. Hay muchos indicadores que son menos específicos, ¿no? El trastorno en el sueño, muchos adolescentes con trastornos en la alimentación, quejas somáticas, ¿no? Donde trasladan aquello que no pueden decir, aquello que tiene que ver con lo vivido en esta situación traumática al cuerpo, entonces empiezan con dolores, con que le pasa algo acá, que tienen que ir a un médico, y tiene que ver con esto. Conductas regresivas en los niños, digamos, como que vuelven a tener conductas que para la edad que tienen ya tendrían que estar superadas. Por ejemplo, enuresis y encopresis, ¿no? Esto de hacerse pis o de hacerse caca encima, ¿no? Conductas que a lo mejor para chicos, para un niño, a lo mejor de 7 años, ya esto no se da y que aparece de repente, ¿no? Y algunas conductas regresivas, ¿no? De querer en los niños más pequeños, a lo mejor querer buscar a dormir con algún juguete, no poder dormir en la noche, volver otra vez a querer dormir
con la mamá para que le pueda ayudar y estar ahí. Baja en el rendimiento escolar. Algunos de los chicos que son un poco más grandes, fugas del hogar, abuso de sustancias, depresión, conductas o ideas suicidas, trastornos de ansiedad, excesiva agresividad o inhibición o conductas autodestructivas. Yo cuando terminaba de hacer esta presentación y ponía todos estos trastornos, estos indicadores, realmente vemos que el abuso sexual arrasa, ¿no? Arrasa con la vida del niño, niña, adolescente que fue abusada, ¿no? Porque todos estos indicadores, lo físico, lo emocional, todos los trastornos que traen tanto, puede ser a corto, a mediano o a largo plazo. Es terrible el impacto que hace, ¿no? Porque, digamos, el niño no es, digamos, biológicamente, mentalmente, digamos, no está preparado para esto, ¿no? No puede entenderlo, digamos, algo que irrumpe en su psiquis, irrumpe en sus emociones, arrasa con todo, y estas son las consecuencias y los efectos que podemos ver en los niños. Hace poco yo vinieron a consulta una mamá con sus 2 hijos al consultorio y decía la maestra del jardín de la nena, 3 años, como que le había dicho, mirá, ¿por qué no haces una consulta profesional? La mamá también veía esto de que se había empezado a hacer pis en la cama, empezaba a tener pesadillas, algo que ya la niña tenía ya superado, miedos. Entonces empecé a hablar un poco con esta mamá, a ver un poco la rutina, quiénes vivían en el hogar, cómo era la dinámica familiar. Y yo empecé a tener ciertas sospechas de que algo había pasado en la casa. Y ella me cuenta que en una oportunidad también, mientras estaba viniendo a consulta, bañando a la nena de 3 años, a la niña, tomó no sé si era un shampoo o algo así, y automáticamente se lo puso en la vagina, ¿no? Lo puso así, lo colocó, digamos. Eso es llamativo, digo, ¿dónde sacó una niña de 3 años que un pomo que tiene un shampoo o una pasta dentífrica es para utilizarla de esa manera? Y en otra oportunidad, lo mismo, pero con un palo de escoba o algo así que tenían en la casa. Entonces, hablando con esta familia, con esta mamá, mejor dicho, le digo, mira, decime quiénes viven en la casa. Vivían en la casa, había también, ella vivía con su esposo, el otro niño, y en el mismo terreno había, en la parte de atrás de la vivienda, vivía su suegro y un tío. Entonces yo le dije, mira, vas a tener que prestar atención, porque si la nena va a la casa ahí con ellos y está sola, no la dejes sola, fíjate. No, pero no puede ser, yo no lo puedo ir a enfrentar a mi suegro y a mi cuñado con una cosa así. Le digo, mira, fíjate, porque le digo, algo pasó con la niña. Entonces, viene al poco, a las semanas a la consulta de nuevo, y ella me dice, ya la llevé a la doctora, la llevó a una guardia para que la revisaran, y me dijo que no fue abusada. Entonces, fue explicarle a esta mamá los diferentes tipos de abuso. No necesariamente, digamos, para ser considerado abuso sexual, como decíamos antes, tiene que haber un contacto físico y tiene que haber penetración. Le digo, pero vos tenés en cuenta que ella, las conductas que está teniendo, la regresión que tuvo es algo sospechoso de que la niña algo vio o fue utilizada o puesta, digo, como para, digamos, satisfacer el placer de este adulto. Bueno, a ella le costaba poder enfrentar al esposo con esto porque eran familiares del esposo. También le costaba, no quería enfrentar a su cuñado frente a esto.
Y además dice, si yo hago esto, me van a echar de la casa a mí y a mis hijos. Conclusión, la madre decidió no hacer ningún tipo de denuncia, no enfrentar al resto de la familia, ni siquiera a su esposo, contándole esto. Lo único que fue es que decidió tener más cuidado, no dejar a los niños solos, estar siendo ella más presente, que la niña no fuera a jugar con su tío a la casa del tío, pero digamos, fue dentro de todo esto, digamos, había una negación, una falta de información y, digamos, evaluar cuáles eran los beneficios de decirlo o no, ¿no? Y ahí terminó toda la consulta. Vine un par de veces más con la niña, pudimos trabajar con ella en lo que tiene que ver con la educación, en decir que las partes privadas no se muestran, que nadie las tiene que tocar, bueno, trabajar en eso y después la madre ya terminó su consulta y ella quedó, digamos, como tranquila que no había sido una violación o un abuso sexual con contacto físico y tomó estos recaudos, ¿no? Pero nos encontramos muchas veces con situaciones así. Bueno, siguiente. Vimos que los efectos del abuso sexual infantil, como veíamos recién, son terribles. El abuso sexual es un hecho traumático, no deja lesiones físicas específicas, sin embargo produce lesiones psicológicas, puede generar estrés, como veíamos recién, una conducta erotizada. Distorsiones cognitivas tiene que ver con lo que yo pienso de algo, ¿no? Digamos, distorsionado lo que tiene que ver con el cuidado del niño, del adulto, quién es el que me va a cuidar, si me hacen esto, entonces si mi cuerpo se puede dejar tocar. Digamos, hay un montón de distorsiones que aparecen en el pensamiento de estas víctimas. Diversos trastornos de conducta y del aprendizaje y cambios inexplicables en el niño. Este es algo que nos tiene que llamar la atención y ser alerta. Entre otros signos y síntomas pueden no presentar ninguna manifestación. Muchas veces las consecuencias se observan a largo plazo, con trastornos mentales en la adolescencia y o en la edad adulta. Bueno, hasta aquí esta parte. Ahora vamos a ver con Valeria cómo seguimos, si hay preguntas o comentarios. Bueno, Capaz que voy muy rápido, Valeria, no sé. No, está buenísimo porque hay mucha información y como esto queda grabado, cualquier cosa pueden volver a algo que les interesó y que no les quedó por ahí tan claro y lo pueden volver a ver. Así que me parece que vamos bien. Bueno, acá Angélica dice, hola, pastora, una pregunta, ¿cómo diferenciar si el niño se toca para conocerse o lo hace porque ha tenido un trauma de abuso sexual? ¿Qué edad tiene? Bueno, el niño, digamos, hay una parte que es propia para tocarse, digamos. Si el niño, digamos, toda esa parte de experimentar, conocer y explorar se da, digamos, cuando el niño está en el jardín, cuando ya entra a la edad primaria. Ahora, si yo veo un niño, depende de la edad, eso es lo que quería saber, que quiere explorar y ya tiene 8 o 9 años, la verdad que ahí ya me preocuparía porque se supone que a esa edad esa parte ya la tiene explorada y incorporada, lo que tiene que ver. Pero sí, ahí puede ser un tema de masturbación, dependiendo de la edad también, o de empezar a tocarse, pero no siempre que se estén tocando podemos decir que tiene que ver con un abuso sexual infantil. No, ¿sí? No es que decís, no es que hay un acto, digamos, y pasó esto, es esto, no es lineal, digamos. Hay que investigar y averiguar un poco más, ¿sí? Pero no, Ahí por ahí, no, ¿cómo? perdón, decía, por ahí, Nancy, que vos decías de varios síntomas también, ¿no? Que decís, bueno, hay Exactamente. síntomas como que rodean también a eso y no por ahí tan aislado. Exactamente. Digamos, por eso cuando uno, hay otro tema también que tiene que ver con la sospecha, ¿no? A mí me pasó con otro caso que la mamá dice, no, pero no voy a ir,
Porque ¿qué le voy a decir a la policía? ¿Sospecho? Le digo, no, es que cuando hay sospecha, uno va y dice sospecho, después se harán, digamos, los peritajes, las consultas necesarias para determinar si hubo o no hubo. Y eso pasa justamente con los casos de abuso donde no hubo un contacto físico directo, porque el contacto físico directo con penetración, ahí no te quedan dudas, ¿sí? Claro. Pero cuando se da el abuso desde otro lugar, sino que es o con manoseos, o con tocamientos, o que le muestran pornografía, o que el adulto se desnuda frente al niño, o que le hace ver a otro, digamos, ahí es el relato del niño, nada más. Puede tener todas estas consecuencias, pero digamos, ante esa sospecha interviene toda la pericia, como decir, mira, sospecho que algo está pasando. Entonces ahí se puede hacer. En el caso que preguntaba esta persona, decís, hay que ahondar un poco más y no podemos decir que es abuso, ¿sí? Primero es la edad, donde hay una edad que de exploración también, y después ver si es un tema de este conocimiento del despertar que tiene que ver con la masturbación, ¿sí? Que tampoco decir, no, no te toques, eso es malo. No, pará, tampoco de esa manera, ¿no? Hay que hablarlo después con el niño, sentarse, dialogar, ¿por qué? Fíjate, esto acá no, digamos, independientemente que sea algo exploratorio, que tenga que ver con despertar, digamos, en público tampoco, y tampoco lo voy a retar a los gritos diciendo eso. Yo lo aviso porque se da, yo lo aviso porque Claro. se da. No, no, eso es feo, chancho, salida. No, chao, ahí ya sonamos, ¿sí? Así es. Bueno, acá después por ahí a Ale Fiscardi podemos hablarle por privado, pero pregunta qué es un trastorno disociativo, que es todo un mundo, fue más que nada de lo que vos nombraste. Y claro, bueno, tiene que ver con todo esto de, digamos, de pensar que esto no pasó, de las comisiones, bueno, pero si esto está pasando con mi cuidador, disocian de lo que es el cuidado y de la situación que están viviendo, ¿no? Como que Como que hay una digamos, desconexión de los pensamientos. Es como que ¿cómo? hay una desconexión entre los pensamientos. Exactamente, Después hay, exactamente. Se que es desconecta, otro tema. desconecta del hecho. Claro, es como que se desconecta de lo que pasó, ¿viste? No, no lo asocia el pensamiento con el suceso. Sí, a veces no hay recuerdo, bueno, es todo un mundo Exacto. el disociativo. Así que después le decimos. Después, a ver si hay, dame un minuto, en mente, y no sé, Carlos, ahí si hay alguna otra pregunta. Si no, continuamos. Ahí está. Si fui parte de la etapa represiva, pero no lo hice a propósito, no sabía cómo puedo hacer para reparar cuando esto pasó hace tiempo. Ahí no entendí. Claro, pienso de las etapas, ¿no? De cuando el nene cuenta y después la persona o no cree, de las fases que vos hablaste. Creo que puede ser. Ah, está bien, lo que tenía que ver con la dinámica abusiva. Exactamente, que por ahí el nene Ah, piensa, el nene o la persona le cuenta y por no creer, por decir no puede ser, y ahora al escuchar esto, dice, uy, yo fui parte de eso. no, digamos, ahí yo particularmente volvería con la persona para decirle esto, porque, ojo, muchas veces, digamos, ahora uno tiene más conocimiento de todo esto que está pasando, ¿no? O tiene al alcance mucha más información que antes no se tenía. Y decir, bueno, mira, me di cuenta que lo que pasó no era lo correcto, tenía que haberte creído, te pido que me disculpe, bueno, digamos, ir reconocer y decírselo, ¿sí? Que no fue Claro. a propósito, ¿sí? Y poder como reparar ese daño. Va a ayudar un montón, ¿sí?